Hoy tenemos guía avanzada para subir de arena. Sí, la idea de esta guía es ayudarles y darles los mejores consejos para que suban tanto desde arena 17, arena 18, 19, 20, 21 y 22 para que puedan llegar así a la arena legendaria. Todo muy completo para que la vean cada vez que puedan. Si tienen alguna duda, no suben tal, pueden venir tranquilamente a este video y ver los consejos. Si estás en arenas más bajas, los consejos básicos ya los di en otro video que seguramente les voy a estar dejando acá en la descripción. Pero también estos consejos te pueden ayudar mucho a ti a subir de arena. Y también alguno que otro en liga, pero ya hice también un video aparte para las ligas. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Cuando estamos en estas arenas y en estas copas, ya les digo, tienen que tener buen nivel de cartas y además de eso, buen nivel de ustedes, de saber jugar las cartas, de ya saber qué hace cada cosa. Porque te vas a encontrar un montón de mazos, quiero ya mostrarles rancios y algún que otro mazo meta, como puede ser un Lockbait, un mazo bien hecho, que bueno, como este rival que lo tiene bien maxeado y además de eso lo sabía jugar, pero aún así lo gané. Vamos con lo importante y es el nivel de cartas. Antes de explicarles qué tienen que subir, qué no, qué vamos a hablar de, muchachos, siempre es muy importante que vengan acá a la tienda. Jueguen obviamente sus partidas amistosas acá o los desafíos que vayan en el momento que les den ficha de temporada y se gasten las fichas en evoluciones, los libros y los comodines. El emote y las fichas de banner son secundarios. Lo importante son las evoluciones, los libros y además de eso los comodines. Obviamente igual en esta guía no voy a hablar de las evoluciones. Si las tienes es un plus, si las tienes en un mazo o una carta que te guste y la quieres meter en tu mazo, perfecto. Pero obviamente tener en cuenta que siempre las evoluciones son un plus, no es algo negativo. Siempre te van a dar alguna ventaja por ejemplo, el espíritu de hielo, aunque es la peor evolución, te da un pequeño plus. Por darles un ejemplo. Pero es muy importante que saquen ese tipo de cosas, que en la guerra de clanes, independientemente del clan donde estés, traten de ganar el primer cofre para poder garantizar la legendaria. Además de que le dan muchas más cartas y así pueden ir mejorando sus cartas de nivel. Siempre también no se olviden de reclamar las diferentes recompensas de acá y también del camino del rey. Y muy importante, la tienda. Es muy importante la tienda, ¿por qué? Porque en la tienda te dan, ahorita si te sobra el oro, ojo, si te sobra el oro, te dan cartas. Si necesitas desbloquear alguna, como yo acabo de hacer con la Fénix, o te falta algún poquito para mejorar una, porque te faltan, no sé, 10 cartas de lanzafuegos, y te está vendiendo 80, cómpralo y mejórala si usas la lanzafuegos. Obviamente, ese tipo de cosas te pueden funcionar a ti para mejorar el nivel de tus cartas. Pero además de eso tenemos que tener en cuenta algo muy importante, que es lo que yo vengo acá a hablarles, es el nivel de su mazo en general y de sus cartas. Quiero que vean que yo tengo acá, mi carta mayor nivel es la P.E.K.K.A. No cuenten esto porque esto está potenciado. Mira, la Valkyria la tengo a nivel 11 creo, nivel 12 normal, pero está potenciada hasta nivel 14. Perfecto, no hay problema. Vamos a hablar de esto, por cierto, en tropas de torre. De momento, a día de hoy que hago este video, el cañonero no es una buena tropa de torre. Sinceramente sigue siendo mejor la princesa. Vamos a ver si le hacen algún buff al cañonero en las siguientes semanas o meses y ver si se usa. Pero de momento, quédense con la princesa, créanme. Ahora, muy importante, el nivel de las cartas. Miren que yo tengo cartas el 13, tengo el 12, tengo el 11 y tengo el 10. Obviamente igual el Fénix, que lo acabo de desbloquear, está a 9, no importa. Yo las cartas que más estoy usando y que más he podido mejorar, las he ido subiendo obviamente a mayor nivel. Pero siempre trato de que todo esté equilibrado, que no tenga más de 2 niveles de diferencia. Estas cartas que están al 10 son porque simplemente no he conseguido para subirles. Pero miren que voy subiendo prácticamente todo, que son muy pocas las que están al 10 y que la mayoría están entre 11, 12 y 13. Hay muchas al 12, vean que yo acá tengo muchas cartas al 12, tengo una de mis cuentas secundarias y tengo algunas al 13. Todo esto ¿para qué? Para tener mazos equilibrados. Si yo tengo en un mazo, por ejemplo, el montapuerco al 14, pero mi lanzafuegos está al 8 y mi Tesla está al 8, no hago nada porque para defender no tengo nada, porque literalmente hay un desequilibrio. Y ese oro que me pude haber gastado, o esas cartas comodines que me gasté en el montapuercos, pude haberlos también gastado, no sé, en la Valkyria para equiparar un poco el nivel y tener, por ejemplo, 2 cartas al 12 o hasta 4 cartas al 12 en vez de una al 14 y las demás al 10, 8, 9, que no sirven para estas arenas. Sinceramente a mí me parece que lo recomendable acá es
como mínimo, como muy rozando el palo, así rozando, que tengas en tu mazo cartas al 11. Pero lo recomendable es tener cartas al 12-13, porque como vieron acá, nos conseguimos con gente con cartas al 14 y hasta el 15. Esta princesa está al 15. O sea, ese tipo de cosas te vas encontrando en estas arenas. Ya no puedes estar teniendo cartas, no sé, teniendo la P.E.K.K.A, que veo muchos de ustedes, P.E.K.K.A del 14 y algunos hasta el 15, pero tienen, no sé, al mini P.E.K.K.A que acompaña a esa carta al, no sé, al 10. O la bola de fuego, un hechizo al 10. No, muchachos, lo recomendable es tener un mazo equilibrado. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, acá yo tengo, este es uno de los mazos que más uso acá junto con este, con la diferencia que acá el Chispitas es una carta que hace mucho daño y aún a bajo nivel funciona bastante. Si estuviera a mejor nivel, obviamente funcionaría mucho mejor. Pero vean que yo tengo aquí todo equilibrado, 12, 13, 12, 12, 13, 11, que en la furia no es tan necesaria que esté a tanto nivel, y el Zap al 13. Es un mazo equilibrado, un mazo que tiene todas sus cartas al 13. Ojo, yo con todo lo que he gastado aquí, me pudiera haber puesto el Duende Gigante al 14, pero capaz mi Príncipe Oscuro estaría al 11 y el Dragón Eléctrico al 11 capaz también. Entonces todo ese oro, todas esas cartas me los gasté así y la verdad, perfecto. Alguno dirá, bueno, pero tienes la P.E.K.K.A a nada de subir. Está bien, perfecto, pero el oro que me pudiera gastar en la P.E.K.K.A, que son 100.000 de oro, me lo pudiera gastar, no sé, en subir dos cartas. Por ejemplo, subir el cañón y, no sé, el hielo, si los utilizara. Este darles un ejemplo. Subo esas dos cartas con 100.000 de oro y me sobrarían 30.000 de oro para mejorar alguna que otra y tendría dos cartas al 12 que pudieran funcionar bastante bien. Ese tipo de cosas no muchos lo hacen. La mayoría hace, vamos a subir a la Chispita al 14 y las otras dos cartas las dejan al 11 o al 10. Eso no funciona, muchachos. Eso no funciona así. Yo por eso tengo estos mazos que están equilibrados. Vean acá el cementerio, veneno, bebé dragón, mago de hielo. No es tan necesario porque la función que me hace el mago de hielo, lo que necesito que haga es que ralentice. Más nada. El daño es secundario. Aquí el barril de bárbaros, todo está al 12-13. La Valkyria, ¿por qué la tengo acá? Porque simplemente está potenciada. Es muy importante que si ustedes ven que alguna de las cartas que ustedes usan está potenciada, úsenla. No está nada mal. Y más si aumenta el nivel. Y pues capaz no la mejores esa temporada y mejora alguna otra carta. Es muy importante este tipo de cosas que las tengan muy en cuenta al momento de mejorar sus cartas. Porque veo más de uno, ay, no puedo subir de arena 16 o 17 porque me sale gente del nivel 14. Y yo, ¿cómo tienes tus cartas? Bueno, tengo no sé, el golem al 14, pero mi mini P.E.K.K.A está al 10. Estás cagándola, estás cagando tu cuenta. Así de sencillo, has perdido el tiempo. Ahora tienes que reestructurar todo y subir todo de una sola. Y lo segundo, fuera de la parte del nivel, obviamente, armar un buen mazo. Eso no tengo que explicarlo. Hacer atrocidades como estas funcionan una vez en la vida. O funcionan a veces. Pero eso de general no va a funcionar. Te consigues a alguien medianamente bueno y miren lo que pasó. O sea, el tipo hasta creo que se rindió, si no estoy mal. Y acá más o menos de lo mismo. Este brother tiene, miren, cartas del 14 que pegan durísimo y yo lo defendí con este mazo. ¿Por qué? Porque uno, tengo un buen mazo de base y segundo, también sé jugar. Y eso es lo otro, tienen que practicar. Es muy importante que practiquen. Ya hice también un video de cómo deberían practicar. Acá lo repaso un poco más. Es muy importante que lo hagan en las partidas amistosas y así también consiguen la ficha de temporada. Pero acá hay que tener paciencia. Y acá cometo yo un error en esa parte. Yo lanzo la Valkyria sin esperar a ver qué me lanza él. Si ustedes saben que su nivel de cartas no es muy alto, espérenlo al rival. En general ahorita Clash Royale premia mucho al jugador que espera, al que actúa en segundo tiempo, digamos, o que hace la segunda jugada. Y miren, sinceramente tú defiendes tranquilamente. Si tú vas defendiendo y realizando contraataques, le vas a poder ganar tranquilo. Miren que acá yo no me vuelvo loco y empiezo a gastar elixir. No, defiendo tranquilo, pego ahí a la torre. Vean que no lanzo al monta, trato de tener elixir porque ya dije, uy, este es un mazo raro. Voy a ir con calma, no me voy a ver loco. Y efectivamente, si yo hubiese lanzado el monte ahí, quedo con menos elixir y tengo que defender a esos reclutas. ¿Y ahora qué hago yo? Defendí tranquilamente los reclutas. Ciclo acá el trío mosqueteras. Mira, lo defendí tranquilamente ese trío. Porque ciclé. Mire, hice daño. Perfecto, lancé un monta. Tranquilo, ¿qué hago? Esperar. Puedes quemar algo de elixir. Tampoco mucho.
no me parece muy lo recomendable nunca quemar elixir, excepto en situaciones muy específicas. Pero vean, yo voy poco a poco, no me voy a lo loco, hasta usé el monta para defender. Yo sé que el rival tiene mejor nivel de cartas, y acá simplemente como ya veía que tenía un buen ataque, ¡pum!, y gané la partida sin casi recibir daño de paso. Entonces, muchos de ustedes no hacen eso. Vamos a verlo con un mazo ya más completo, un Logbait. Vean que el rival tiene cartas al 15. Tiene la princesa al 15. Que no es de menospreciar. Yo dije aquí, acá es exactamente lo que tienes que hacer. Espero al rival. Voy esperando, tranquilo. Mira, con el tronco me mata a la lanzafuego. La lanzafuego, si estuvieran al mismo nivel, no muere de tronco. Solo aviso eso. Entonces, es ir poco a poco. Miren cómo yo voy, tranquilito. Veo, ok, Berro tiene una torre, tiene una estructura. Dije, bueno, es un mazo de Logbait. Ya dije, es un mazo normal, pero bueno, me puedo esperar cualquier cosa en esta arena. Al final no fue en cualquier cosa, fue un mazo bien hecho, como es el Logbait. Pero ahora vamos a ver, contra un mazo bien hecho, la diferencia de nivel. ¿Qué tal me pasa? Vamos tranquilo, la Tesla lo que le cuesta el 12 matar a la princesa. Yo tranquilo, miren, yo espero, no me volví loco. Yo pudiera atacarlo, yo dije, voy a esperar, vamos a ver qué hace. Porque dije, hey, si yo me pongo a lo loco a atacar, en una contra me va a ganar. Así de sencillo. O sea, porque entre el nivel y el mazo que tiene, no me convencía tanto yo empezar a atacar como loco. Y a muchos, y ahí, bueno, no sé qué carajo hice con ese cohete. Yo luego igual también fallo un terremoto que hace que yo reciba más daño. Aquí lo fallo, sí, ahí está, falladísimo ese terremoto. Y acá empiezo a recibir yo más daño, porque bueno, tenía que defender con algo, ya. Pero bueno, no importa. El punto de todo esto es que yo quiero que vean cómo simplemente con tener paciencia y jugar bien las cartas, no lanzar, no sé, un monta directo a la Torre Infierno, no, o sea, saber dónde colocar cada cosa, practicar los mazos, te ayuda a ganar este tipo de partidas. Vamos a adelantarlo un poco porque es bastante largo esto. Ganar este tipo de partidas que, miren, yo por ejemplo aquí creo que él ya dice, no, la voy a perder y me lanza un cohete. Si no estoy mal, en algún momento me lanza un cohete, creo que ahorita, sí, mira, me hace un montón de daño, eso a... Claro, y después son dos troncos y un cohete, con un tronco y dos cohetes me ganaba. Y... perdón, un cohete y dos troncos. Y mira, ahí estuve a punto de perderla por esa falta de nivel, porque el cohete hacía mucho daño. Y aún así la terminé ganando. Entonces ese son el tipo de cosas, estos son los consejos que yo doy, porque hay que ir con calma. Mucha gente que va a la desesperada, al de, yo voy con mi mazo de, no sé, yo agarro aquí cualquier mazo, yo elimino esto y hago un mazo nuevo, no sé. No sé ni cómo se crea aquí un mazo en general, usar mazo, no sé, voy a poner, ni me acuerdo cómo se crea en esto, pero tú agarras, crea mazo, bueno, este no, pero... ¿dónde es que está? Uy, no sé dónde es que está la cuestión, la varita. Pero bueno, el punto es que se crean un mazo. Aquí está, ya no salía. Ahí está. Crean un mazo de random, de estos mazos que tú dices, ¿qué rayos es esto? Y empiezan a lo loco. Y así no funciona Clash. O sea, funciona en arenas bajas. Y te diría que todavía en arena 17, 18 funcionan algunos de estos mazos. Si te encuentras con alguien que no sepa jugar mucho o que tengas cartas a muy bajo nivel. Pero si tú tienes un muy buen mazo, si tienes un mazo acorde, un mazo que sea, no sé, un Logbait, este de monta, este de chispita, este de cementerio, te consigues un buen mazo, te va a costar. O sea, le va a costar al rival que te gane, sinceramente. Siempre y cuando lo sepas usar. Si tú le vas a lanzar un cementerio no sé, a una bruja madre, bueno, ahí eso ya yo no puedo jugar por ti. Yo no, le soy muy sincero, yo ni Benihú, ni Canario, ni Surgical, ni nadie podemos jugar por ustedes. Tienen que practicar, muchachos. Este es un juego al final. El que se quiere pasar el juego eres tú. Si tú quieres ser mejor en el juego hay que practicar, y para eso necesitas tiempo y constancia. Y ya, eso. Sí, es verdad que puedes comprar el pase de batalla y tal. Sí, el pase de batalla te va a dar evoluciones y más cartas para subir de nivel. Pero la habilidad te la vas a dar tú mismo practicando. Nadie te la va a poder dar. Nadie te puede dar la habilidad. Tú no vas a un lugar y compras habilidad. No, eso no existe. Eso no existe. ¿Quieres jugar? ¿Quieres subir? ¿Quieres agarrar y ser mejor en Clash Royale? Agarra usted, practica el mazo. Lo practica aquí tranquilamente.
Se va acá también, mejora sus cartas, hace un buen mazo. Ya hay una guía acá. Yo estoy haciendo guías para que ustedes tengan todo para mejorar. Pero nadie les va a regalar la habilidad, muchachos. Es un consejo no solo para el juego, sino de vida. ¿Quieres mejorar en algo? Trabajo, constancia y práctica. Son las 3 claves. Sin más, espero que les haya gustado el video y los dejo seguramente con una guía de Clash Royale.